solo por tu amor. Él vino al mundo y siendo Dios dejó su gloria, solo por su amor sufrió el desprecio para venir. Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo. Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti. Estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti. Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti, puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin. Puedo por siempre estar a tu servicio y no se aproximará a lo que hiciste por mí. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti. Que canto y lloro. Gracias, Padre, por recordarme ahí en tu trono. Gracias, Padre, por recordarme ahí en tu trono. El hombre viejo murió, claro, si le faltaba el pan de vida. Cristo hizo resurrección, resurrección del alma. Algo más me dice el corazón, hay algo más. Algo más escucho en el silencio, hay algo más. Algo más por conocer cada momento y disfrutar. Algo más que llevará mi vida a otro lugar. Algo más hoy en un sueño, hay algo más. Algo más escucho en la mañana al despertar.
Algo más me grita el corazón al añorar, algo más que llevará mi vida a otro lugar. Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más, donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar, donde mis pensamientos son solo de ti. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Gloria a Dios, bienvenidos todos esta mañana. Que el Señor les bendiga a todos, gloriosa mañana, que el Señor nos permite estar aquí una vez más en la cabina de Radio Adicción Cristiana para presentar este programa La Voz del Pastor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos empezando un nuevo mes, estamos empezando el mes sexto del año 2017, el mes de junio, un mes que sin duda va a traer bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y agradezco la oportunidad que se me da en este medio para presentar la palabra de Dios a través de La Voz del Pastor. Gracias a mi hermano Aldo, a mi hermana Eva, y les recuerdo que los teléfonos en cabina es el 19-37-48-23, 15-22-35-08. Mi nombre es el pastor Joaquín Heredia y soy pastor de la Iglesia Nuevo Pacto aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Que Dios los bendiga. Voy a empezar con este mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un personaje, de uno de los profetas menores, de lo que la Biblia habla. Es un personaje que mucha gente lo considera ficticio, pero que sabemos que la palabra de Dios para los necios es perdición, mas para los que la creemos es vida eterna. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, Señor, en esta mañana te agradezco, Padre, porque nos permite, Señor, esta misericordia, esta bendición nueva, Señor, en este día, Señor. Gracias porque estamos entrando a un nuevo mes, Señor, que tú vas a bendecir como siempre has bendecido nuestras vidas, Padre. Padre, que esta palabra que se va a sembrar, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que tú des, Señor, el crecimiento y que dé el fruto que tú necesitas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre. Amén. Como les decía hace rato, vamos a hablar acerca de un personaje de los profetas menores llamado Jonás. Jonás es una historia muy singular que la Biblia nos narra, de un profeta que no quiso escuchar la voz de Dios. Aquí quiero resaltar 3 puntos importantes que esta historia nos hace ver. En fin, esta historia nos hace ver, en primer lugar, la soberanía de Dios, que nadie puede estar fuera de lo que Dios tiene preparado. En segundo lugar, nos hace ver su provisión, lo que Dios tiene preparado para que nosotros cumplamos con ese mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y tercero, la sumisión del hombre, o sea, cómo el hombre puede ser sumiso delante de Dios. 3 puntos importantes de muchas enseñanzas que tiene este libro de Jonás. Y vamos a empezar, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos para poder entender de qué estamos hablando. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Esta historia, hermanos, nos narra cómo una persona que había sido llamada por Dios, una persona que había sido escogida por Dios para llevar su mensaje, se estaba rehusando a cumplir con lo que Dios tenía establecido para él. En primer lugar,
Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sabe el potencial que hay en cada vida y sabe cómo lo podemos llevar a cabo todo lo que Él nos tiene. Le voy a contar un poquito acerca de mi vida, un poquito acerca de mi testimonio. Yo soy el quinto hijo de una familia de seis hijos. Yo soy el penúltimo. Fuimos dos mujeres y 4 hombres, que estuvimos en esta familia. Mi padre y mi madre tuvieron 6 hijos y yo fui el quinto de la familia. El evangelio llegó a la familia de nuestra casa por medio de mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor se presentó a un servicio religioso, a un servicio de un templo que estaba cerca de nuestra casa, y le gustó oír la palabra de Dios, de tal forma que él se metió, escuchó la palabra de Dios llegó a su corazón, y empezó él a decírselo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, empezó a compartirlo con la familia, de tal forma que de poco tiempo mi hermano fue pastor, mi madre se convirtió, mi hermana se convirtió, mi padre se convirtió, mis hermanos se convirtieron, dejándome a mí como la oveja negra de la familia. Mi hermana mayor y yo fuimos los únicos que no aceptamos el evangelio en ese momento, trayendo una serie de consecuencias a nuestra vida que no le quiero contar, nada más le voy a contar así levemente. Nuestra vida fue una situación muy caótica, mi vida más que nada. Yo viví situaciones muy difíciles, yo viví en lugares muy difíciles, yo viví en cosas que usted toqué fondo en muchos aspectos, en aspectos de alcohol, de drogas, fui una persona muy separada de las cosas de Dios. Mis hermanos, sin embargo, todos aceptaron el evangelio, excepto mi hermana mayor y yo, pero pasó algo que ahorita se los voy a contar. En el transcurso del tiempo fueron dándose acontecimientos desagradables en mi vida. Murió mi padre, murió mi madre, murieron mis hermanos jóvenes. Mi hermano más chico que yo murió de 42 años, mi hermano el mayor que yo murió de 46, el que sigue murió de 52, mi hermana de 52. En fin, en la familia no había mucha longevidad y estaban falleciendo muy jóvenes. De tal forma que yo dije, a los 52 años yo voy a morir, porque así está el padrón de lo que viene aconteciendo en la familia. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que el Señor tiene providencia para nuestra vida, de que el Señor tiene algo que va a proveer, y esa providencia era su palabra que entrara en nuestro corazón. Antes de que muriera mi madre, yo la veía orar por mí en la mañana, yo la veía orar por mí en la noche, yo la veía que todo el momento cuando llegaba, cuando me iba de la casa, cuando regresaba en la noche, yo la veía orando a mi madre, y su oración era: cubre a mi hijo, protege a mi hijo, guárdalo de todo mal, protege a mi hija, cuídalos de todo mal. Y ahí estábamos en sus oraciones, estábamos siendo alcanzados por algo invisible, por algo que no entendíamos, que era la providencia de Dios que estaba llegando a nuestras vidas para proveernos de algo que no conocíamos, y que era su amor. Ese amor nos estaba envolviendo y nos estaba dando. Cuando llega el momento en que la palabra de Dios entra a mi corazón, desgraciadamente mi madre no lo pudo ver, el resultado de sus oraciones, pero llega el Señor a mi corazón, y inmediatamente hay palabra de Dios, de parte de Dios para mi vida. Y un hermano que venía de Canadá me da palabra profética y me dice lo que tengo que hacer. Dice: estas son las instrucciones de Dios para tu vida, y así vas a hacer. Desgraciadamente, nuestra mente es muy finita, que no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, y yo me desvié nuevamente porque no entendía qué era lo que Dios quería. Cuando el Señor
provee todas las cosas para que entre nuevamente al camino, llega otro siervo de otra parte muy diferente y me da el mismo mensaje y la misma orientación y me dice, Dios quiere que hagas esto y que trabajes de esta forma. Ahí no tuve más que doblar mis rodillas, levantar mis manos, rendirme ante la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. Y el Señor ha sido fiel conmigo, el Señor ha permanecido fiel conmigo y de cierta forma yo me identifico con este personaje Jonás. Jonás era un siervo de Dios. Jonás era un profeta que Dios había escogido para llevar un mensaje específico a una nación que había crecido la maldad. Dice que la ciudad de Nínive, el pueblo de Nínive, era un pueblo donde había crecido la maldad, dice, porque su maldad había subido delante de Dios y necesitaba un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de amor, un mensaje de providencia de parte de Dios. Este mensaje tenía que darlo un siervo llamado Jonás. Desgraciadamente Jonás no quería, hizo lo contrario. Dice la Biblia que él, en vez de obedecer la palabra de Dios, tomó una nave que se dirigía a Tarsis, a lo que hoy es España, se dirigía a Tarsis para ir en contra de lo que Dios estaba diciendo. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, decía Jonás. Y así iba huyendo, tratar de huir de la presencia de Dios. Pero dice su palabra que ¿a dónde huiremos de su presencia? Si nos subiéramos a las estrellas, ahí está Dios. Y si nos fuéramos a lo más profundo de la mar, ahí está Dios. ¿A dónde podemos huir de su presencia? ¿A dónde nos podemos esconder que no esté el Señor, que no esté la presencia de Dios buscando nuestras vidas? Dice que esto hizo que provocara un acontecimiento, que provocara una situación difícil, no para Jonás solamente, sino para toda la tripulación que iba en ese barco, para toda la gente que iba en ese barco. El mar se empezó a levantar, el mar se empezó a enojar. Dice que vino un viento fuerte, las olas estaban creciendo y la gente no sabía. Los hombres de la tripulación estaban buscando por qué. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron a la mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese, Jonás, en el principio, en el versículo 1 de este libro, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Regularmente cuando tú dices levántate, es porque estás acostado, estás sentado, estás ocioso, no estás haciendo nada. Y aquí el Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, porque tienes trabajo que hacer ahí en Nínive. Jonás hizo lo contrario y luego se fue a dormir, después de que hizo que Dios moviera los mares, de que hizo que Dios creara una situación difícil para toda la embarcación. Todos los marineros estaban luchando por mantener el barco, por mantener la nave a flote. Jonás se fue y se echó a dormir. Y llega el patrón, llega hasta el mismo patrón de la nave, le dice, levántate, dormilón, levántate, ¿no ves cómo estamos? ¿No ves la situación? Clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia. Y en efecto, el Dios de Jonás es un Dios misericordioso. Y aquellos hombres, dice el versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Hasta ellos sabían que Jonás estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjese,
Dios es un Dios soberano. Soberano quiere decir que Él puede hacer todo lo que Él le plazca. Nadie puede decirle algo a Dios porque Dios es soberano. Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas porque Él es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que en Él hay. Dios es soberano, puede quitar y puede poner cuanto Él le plazca. Pero Dios es caballero y Dios respeta lo que nosotros estamos haciendo. Jonás sabía que era el siervo de un Dios grande. Jonás sabía que era el siervo de un Dios poderoso. Jonás sabía que estaba fallándole a un Dios grande y dice: echadme a la mar porque por mi causa ustedes están padeciendo esta catástrofe. Nosotros a veces, hermanos, sin quererlo, sin quererlo, estamos haciendo que Dios produzca una situación difícil para el entorno de nuestra vida por desobedecer la voluntad de Dios. La soberanía de Dios se tiene que respetar y lo que Dios dice se tiene que hacer, porque va a haber un momento en que aunque tú no quieras, tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo. Aunque tú no quieras, tienes que levantarte y predicar, tienes que levantarte y dar el mensaje, tienes que levantarte y hacer lo que Dios tiene preparado para que tú hagas en la vida. Porque nosotros estamos puestos en este lugar, estamos puestos en este mundo con un propósito. Porque no escogimos nosotros a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Y Él nos escogió antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos había escogido y tenía un propósito destinado para cada uno de nosotros. Así es que, si tú tienes un llamado de parte de Dios, si tú sientes ese llamado de parte de Dios, levántate. No esperes que Dios cree una situación difícil, una situación en donde pongas en riesgo a lo que está alrededor tuyo, a donde haya daños colaterales por tu culpa. No esperes que Dios te ponga en una situación difícil para que tú puedas entender. En el capítulo 1 vemos que aquellos hombres echaron a la mar a Jonás, y cuando lo echaron a la mar, dice la Biblia que la mar se detuvo. Dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron los hombres a Dios, le tuvieron miedo porque vieron cómo actúa Dios. Fíjese, mucha gente que no sabe, que no conoce a Dios, es más temerosa de Dios que los cristianos que lo conocemos. Nosotros a veces, ¿cómo se puede decir la palabra? Estamos abusando de la gracia de Dios. Sabemos que estamos en un periodo de gracia, que estamos en un periodo donde el Señor nos puede salvar sin ningún esfuerzo, y como sabemos esto, abusamos. Pero la gente de afuera es más temerosa de las cosas de Dios que muchos cristianos, porque ellos conocen que Dios es fuerte, Dios es todopoderoso. En la palabra de Dios dice que Dios, uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso, todo lo puede. Dios puede hacer todas las cosas, lo más difícil, lo más imposible que usted crea, para Dios nada hay imposible. Entonces, estos hombres tuvieron miedo de ver cómo actuó Dios en el momento de que Jonás fue echado al mar. Pero aquí vemos el segundo punto, que es la providencia de Dios. Fíjese, en ese momento que Jonás es echado al mar, dice la Biblia que antes de eso los hombres estuvieron buscando la forma de restablecer el control de la nave sin echar a Jonás al mar, pero no pudieron y no tuvieron otro remedio de que echarlo, y aquellos hombres clamaron a Dios y dijeron: Jehová, te ruego que perdones, que no tomes en cuenta la sangre de este inocente, porque ellos tuvieron temor de Dios y sabían que estaban haciendo algo contra una persona y que Dios los pudiera tomar en cuenta. Y dijo: no tomes en cuenta esto, pero el Señor tenía preparado algo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí viene la providencia, cómo Dios provee las cosas para que tú cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Fíjese, un ejemplo, aquí está, en persona, soy yo.
les comentaba, yo no quería y me decían y me daban palabra de Dios y yo me alejaba más. Llegó el momento en que Dios me pone en una situación difícil y tengo que aceptar. Y tengo que pasar, tengo que trabajar por la obra de Dios. Muchos me decían, ándale, que vete de pastor, que da enseñanzas, que toma esto, que toma lo otro. Yo no quería comprometerme con Dios. Yo buscaba la salida a todo eso. De repente, el Señor me dice, toma la iglesia, porque vas a ver los resultados que yo tengo para ti. Vas a ver lo que tengo preparado para ti. Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, pon que las cosas se den. Aquí llega la providencia de Dios. En este momento llega el suegro de mi hijo y me dice, ¿sabes qué, hermano? La iglesia está vacía. Tengo tiempo en que la iglesia está sola. Necesito un pastor. ¿Me puedes ayudar? Y ahí voy, hablo con mi pastor, estamos haciendo las gestiones, nos quedamos en interinos en el pastorado ahí en la iglesia. El Señor actúa de esa forma y veo la respuesta de Dios para mi vida. Y digo, aquí es donde Dios me había mandado, aquí es donde Dios me había dicho, aquí es donde Dios había hablado desde mi juventud a través de las personas que no me conocían, pero que Dios sí conocía mi vida y que ellos decían, así es la instrucción que Dios te está dando y así debes de actuar, y así debes de actuar. Y viene la providencia, Dios pone una iglesia donde voy a tomar parte, donde me voy a incluir, así como Dios puso este gran pez que vino y se tragó a Jonás. Y ya dentro del pez, ya dentro de la situación, ya dentro de todas las cosas, entonces sí, Jonás se pone a orar a Dios, se pone en una forma ferviente y le dice, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que tú digas. Dice en el versículo 8 del capítulo 2, lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez que lo vomitara a Jonás en tierra. Ya cuando uno ve que tiene el agua al cuello, ya cuando uno ve que la situación que ha creado el Señor para que tú vengas nuevamente a sus pies es algo difícil, te pones a clamar, te pones en una situación espiritual, en una situación donde estás clamando y buscando. Fíjese, la responsabilidad en el pastorado es una responsabilidad muy grande. Tienes gente que está dependiendo de ti por tus oraciones, por tu palabra, por el alimento, y tú tienes que pedir esa unción al Señor. Tú tienes que pedir esa guianza al Señor para que puedas guiar al rebaño que el Señor ha puesto en tus manos, para que puedas guiar. Por eso yo no quería entrar en el pastorado, por eso yo estaba muy renuente. Yo decía, aquí te alabo, Señor, aquí sentado en la banca estoy bien, de lejitos aquí te veo, Señor, de lejitos estoy bien, te alabo, te canto, te glorifico, te diezmo, te ofrendo, lo que tú quieras, pero no me pongas con responsabilidad. Pero el Señor tenía preparado esa responsabilidad para mi vida, y aquí estoy. Ahora, Dios provee las cosas, porque en esta ocasión estoy delante de ustedes, hablándole a mucha gente, hablándole a todo el mundo, a través de esta plataforma, de este lugar, de esta señal por internet que llega hasta lo más recóndito del mundo. Usted no se puede imaginar hasta dónde llega la señal de internet, la nube de internet, la nube virtual. Está cubriendo todo el mundo y llega a muchas partes del mundo. Quizás me estás escuchando en alguna parte donde no conoces ni nuestro país, donde no conoces ni nuestra ciudad, pero aquí estoy
para darte el mensaje que Dios tiene para ti en este día, para darte el mensaje que Dios quiere que tú escucharas este día, y el propósito de Dios es ese, y la providencia fue esta, que puso en el corazón de mi hermano Aldo, de mi hermana Eva, este programa, La Voz del Pastor, y nos invitó a participar para dar el mensaje, y aquí estamos, y ya dentro de esa providencia de Dios, ya dentro de ese propósito de Dios, yo tengo que cumplir con ese propósito y darte el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera Dios nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el propósito de Dios no es que se pierdan, es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Cuando tú conozcas la palabra, cuando tú conozcas que aquel que se sacrificó por ti en la cruz del Calvario, aquel que sufrió golpes, aquel que fue molido por nuestras culpas, el castigo de nuestra paz fue sobre él, aquel ser que sin culpa como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú conozcas a este Jesús Redentor, vas a ver que el propósito que Dios tiene en tu vida es para bendecirte, es para glorificar su nombre a través de ti, porque tú fuiste escogido por Dios desde el vientre de su madre, y Dios va a proveer algo para que tú vengas, para que tú cumplas con el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios va a proveer algo para que tú hagas las cosas que Dios tiene preparado. Es que, Señor, ¿por qué hiciste esto? Es que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la pregunta de toda la vida. Es la pregunta de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Porque Dios tiene planes, porque Dios tiene un conocimiento de lo que nuestra vida puede hacer y de lo que nuestra vida va a hacer. Nosotros no conocemos el futuro, nosotros no sabemos lo que va a ser, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene algo planeado para ti. A Jonás le dijo, ve a Nínive y proclama que va a ser destruida. Proclama que se arrepientan. Y aquel hombre no quiso ir. En el capítulo 12 es comido por un pez, está en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Ahí recapacita, se presenta delante de Dios, empieza a orar, empieza a decirle al Señor que sí va a cumplir los votos que ha hecho. En el capítulo 3, aquel pez va y lo vomita en tierra y empieza a predicar al pueblo de Nínive. Empieza a predicar y se va predicando, colonia por colonia, se va predicando lugar por lugar, paso a paso, de tal forma que llega el mensaje que Dios quería que llegara al pueblo de Nínive, es presentado a través de Jonás. Y es presentado de tal forma que la gente, y si los hombres de Nínive, dice el capítulo 3, versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse con cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey de Nínive, una persona que era mala, entendió el mensaje, atendió al mensaje y lo entendió y se levantó y no le cuestionó a Dios y no le dijo ¿por qué mandas esto? No, al contrario, él se levantó y rasgó sus vestiduras y proclamó ayuno y oración
para prepararse. Dijo, ¿quién sabe si con esto Dios tenga misericordia y se arrepienta de destruirnos? El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no quiere que perezcamos. Ciertamente dice la palabra de Dios que hay un lugar, un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, un lugar de tormento donde ahí va a haber tristeza, ahí va a haber dolor, ahí va a haber llanto, el crujir de dientes va a estar diariamente, ahí no va a haber piedad, pero es para el diablo y sus ángeles. Pero si tú, por tu desobediencia, por tu negligencia, por tu falta de amor hacia la gente, por tu falta de amor hacia el prójimo, dejas de hacer lo que Dios tienes ese lugar también destinado para ti, desgraciadamente. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno, y dice su palabra, yo tengo pensamientos de bien para su vida, no de mal. El Señor dice, yo tengo pensamientos de bien en su vida, yo quiero lo mejor para ti, yo te daré lo mejor para tu vida, siempre y cuando tú permanezcas dentro de mi cobertura, dentro de mi protección, dentro de mi cobijo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y reconocemos su soberanía, reconocemos su providencia, nos metemos en su misión. Este hombre, este rey, a pesar de ser poderoso ahí en Nínive, se despojó de su vestidura, se despojó de su ropa real, de su corona, de todo, y se puso sumiso, se humilló delante de Dios. Un corazón sumiso, un corazón humilde, un corazón quebrantado no desprecia al Señor. Si tú ya estás en una situación que creaste por desobediente, si tú estás en situación que creaste, que hiciste que Dios te pusiera en esa situación para reconocer el nombre de Dios, reconócelo. Asume tu responsabilidad. Toma en tu mano la palabra y preséntala a la gente que lo necesita. Porque Dios es un Dios bueno. Dice que no quiere que nadie perezca. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿quién va a dar ese mensaje? ¿Cómo se van a arrepentir si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a saber si no hay gente que se preocupe por la gente que está perdida? Dice en el capítulo 4, versículo 11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Afuera, hermanos, hay gente que no sabe discernir, no sabe entender cuál es lo malo y cuál es lo bueno. La gente anda dentro de sus metas, dentro de sus propósitos, dentro de sus andares, dentro de sus pensamientos, y piensa que va bien. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin son caminos de muerte. No sabemos nosotros cuáles son los pensamientos de la gente. La maldad es grande, es grande en nuestra sociedad. Necesitamos que tú y yo vayamos a presentar el mensaje que Dios nos ha dado. En esta hora yo te ruego que tomes en cuenta estos puntos. La soberanía de Dios, tú no puedes engañar a Dios, tú no puedes huir de Dios. Dios tiene un propósito para ti y se va a cumplir ese propósito en ti, estés donde estés y hagas lo que hagas. Dios va a poner los medios, Dios te va a proveer, la providencia de Dios va a estar en tu vida. Dios va a proveer los medios para que tú des ese mensaje, pero te tienes que humillar delante de Dios, tienes que ser sumiso delante de Dios, tienes que reconocer que el que puede hacer todas las cosas es Dios y que a Él sea la honra y la gloria de todo lo que haces. Lo que hacemos no es para gloriarnos nosotros, lo que decimos no es para que nos tomen en cuenta nosotros. Si quieren nos pueden tomar en cuenta, si no quieren no pasa nada. Pero a Dios sí. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es para que tú la entiendas, para que tú la veas, y si estás en una situación que hiciste que Dios pusiera, para que tú volvieras y vieras lo que Dios quiere
que hagas en su vida, hermano, atiende esa. Mira a la gente de afuera. Mira, dice la palabra de Dios que puso dos, solamente Jesús resumió todos los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mira a la gente de afuera, mira a la gente que anda afuera. Jonás, ya después de que predicó, ya después de que el rey se humilló y decidió buscar a Dios, se arrepintió, el Señor no destruyó Nínive. El Señor dijo, mira, ya ves, 120,000 personas estaban esperando el mensaje y 120,000 personas se arrepintieron y 120,000 personas se arrepintieron de su maldad, y yo tengo misericordia porque Dios es misericordioso y Dios es clemente y sus misericordias son nuevas cada mañana. Si tú tienes algo que hacer para la obra de Dios, hazlo, hermano. No te esperes a que vengan situaciones, no te esperes a que Dios ponga cosas para que tú vuelvas. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, actúa. En el nombre de Jesús, actúa. Levántate y lleva ese mensaje a las naciones, lleva ese mensaje afuera, lleva ese mensaje a tu vecino, lleva ese mensaje a tu familia, lleva ese mensaje a tu padre, a tu hermano, a tu mamá, a alguien que no conoce de Dios. Lleva ese mensaje y Dios va a proveer todas las cosas para que tú los pongas. Decía un hermano, todas las mañanas me levanto y le digo a Dios, Señor, pon en mi camino, pon una persona que quiera escucharte. Y pon en mis labios la palabra que yo pueda decirle para poder que ella te pueda escuchar. Y de muchas que le hablo, una se para y se interesa. De muchas que le hablo, una se para y se interesa. Y yo tengo palabras para esa persona, porque es la que Dios pone en mi camino diariamente para que yo le hable. Si tú quieres que el Señor bendiga tu vida, si tú quieres que el Señor te lleve por un camino recto, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Si tú quieres que Dios esté contigo, no voltees, pon tus ojos, fija tus ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de nuestra fe. Haz lo que Él hizo, actúa como Él actúa, y su rostro se va a reflejar en nosotros. 3 puntos importantes: la soberanía de Dios, la providencia de Dios y la sumisión de tu vida delante de Dios están en este mensaje. Y yo te ruego en el nombre de Jesucristo que los tomes en cuenta. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, si tú no has aceptado a Jesucristo, si tú eres una persona que por primera vez estás escuchando este mensaje, que tú estás escuchando acerca de Dios la primera vez, que tú no sabes, te voy a pedir que ahí en donde estás, hagas esta pequeña oración. Y tú te puedes salvar de lo que Dios tiene preparado para el diablo y sus ángeles. Padre, Señor celestial, en esta hora, Dios, yo acepto el sacrificio de tu Hijo en mi vida. Yo acepto ese sacrificio y acepto a Jesucristo como mi Salvador y en mi vida, en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón. Entra, Señor. Ahí descansa, ahí pernocta, Señor, por todo el tiempo que tú quieras, Señor. Yo me pongo a tu disposición, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Y haz lo que tengas que hacer en mi vida. Con estas simples palabras, tú estás haciendo que el Señor te adopte como un hijo. Dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si tú has creído, si tú has hecho estas palabras, las has dicho con todo tu corazón, tú ya eres un hijo de Dios y te has salvado de la condenación del pecado. Ahora pues, si tú ya sabes, si tú tienes una enmienda de parte de Dios y no la has hecho, yo te invito a que hagas lo que Dios tiene para tu vida. Padre, Señor, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Pongo a todo el auditorio, Señor, a todas las personas que están oyendo esta señal, Señor, a todas las personas que están escuchando, Señor, a través de la radio, a través del internet, están viendo a través de lo que es la nube de internet, este programa, Señor, que tú les toques, Señor, que tú hagas, Señor, el propósito que tengas que hacer en la vida, que tú pongas los medios, Señor, que tengas que poner para que ese propósito se lleve a cabo, Señor. Tú haz, Señor, que mi vida, Señor,
también sea edificada, Señor, en ti. Que mi vida, Señor, también pueda hacer lo que tenga que hacer, Señor. Actúa en mí, Señor. Tómame, Señor, y sé el alfarero de mi vida. Sé el alfarero de la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje. De aquellos que se están deteniendo, Señor, por causas que no conozco, pero tú sabes, Señor. Tú quita esa situación, Señor. No le crees algo incómodo, Señor. Haz que ellos por sí mismos, Señor, entiendan que tienen que estar delante de tu presencia, Padre. En esta hora, Señor, yo pongo todo el auditorio, lo pongo en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas cada día más y más fervor en mi mente, en mi corazón, Señor, para predicar tu palabra. Y que pongas personas delante de mí, Señor, para poder dar el mensaje, Señor. Aviva nuestros días, Señor, como al principio. Concédenos que vuelvamos, Señor, al primer amor. Que las almas se salven, que los enfermos sanen, que el fuego de tu Espíritu se sienta, Padre, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo te pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por este ministerio. Gracias por todo, Señor. Y recuerda que estamos aquí en Radio Adicción Cristiana, en la voz del pastor, y que Dios te bendiga. Tenemos algo para ti preparado de parte de Dios y escucha las siguientes predicaciones, escucha esta estación, baja la aplicación y ponla ahí donde puedas escucharla. Que Dios te bendiga en esta tarde, en esta mañana. Nadie más donde se pueden conectar momentos con la eternidad, donde hay algo hay algo